Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta partida de esta semifinal, Campeonato del Mundo Fischer Random o Ajedrez 960, partidas a ritmo rápido. En la descripción del vídeo tenéis información y bueno, pues no hay cuarta mala desde luego, todo muy igualado hasta que llega un error. Nepomniachtchi le valen las tablas para pasar a la final. Y en la otra semifinal tengo que traer alguna partida, pero no ha habido color. Se enfrentaban Nakamura y Abdusattorov. Vamos con esta partida en la que, bueno, pues y vemos qué pasa, ¿no? Caballo G3, nuevamente se repiten las posiciones como vimos en la partida anterior, pero con los colores cambiados. Nepo ahora con las piezas blancas, Carlsen con las piezas negras y se juega F6, ¿no? El tema es que, si recordáis, en la partida anterior comentábamos sobre caballo G6 jugando de una manera simétrica y ya caballo H5, bueno, pues está amenazando mate en una jugada. Se jugaba F6 o cualquier movimiento de peón en el que el rey puede escapar, pero con esto ya se ha ganado un peón y las piezas blancas contarían con una ventaja, sobre todo a estos niveles decisiva. Se juega F6, C4, C5, caballo B3 y B5 ya en el tablero atacando el peón de C4, C por B5, de momento Nepomniachtchi con peón de más, y C4 ganando un tiempo y atacando al caballo, que tras retirarse a D4, E5, Magnus Carlsen ganando más centro y el caballo se vuelve a mover retirándose a F3. Tras estas jugadas, antes de recuperar el peón, la partida continúa con G6 y tras H3, dando pues salida quizás más adelante al alfil de casillas negras, se juega D5 ganando más centro. Como hemos visto, las piezas blancas no están interesadas de momento en defender ese peón quizás con A4, tampoco las piezas negras lo han capturado, han preferido ambos por el desarrollo y con este movimiento pues Nepomniachtchi lo confirma entregando ese peón de más que tiene en la posición. A4 sería posible, pero por otro lado, bueno, pues tras jugarse a 6 y ganar un peón, ambos quedarían peones bastante débiles. Caballo C7 se ataca en A6 y quizás está perdiendo algo de desarrollo en la posición. Hay que recordar que en Nepomniachtchi le valían las tablas, se juega alfil H2 y ahora sí finalmente se recupera el peón. Tras estos movimientos se enroca en corto en el que solo se mueve el rey, caballo B6 y tras E3, alfil E6 en la posición. La partida continúa con B3, bueno, pues tocando los peones, y el tema es que aunque la torre pues esté defendida, cualquier cambio lógicamente significa menos material y de momento en esta posición Carlsen aprovecha para enrocarse en corto, ¿no? Si C por B3 ayudas además a una pieza que se pueda desarrollar, enroque en corto son las piezas blancas las que capturan en C4, se enfrentan las damas. Como vemos, la dama está indefensa, hay que hacer algo con ella. De momento las blancas tienen peón de más y tras dama por B1, torre por B1 y D por C4 recuperando el peón por parte de Magnus Carlsen. El tema es que, bueno, pues cuenta con dos peones aislados, también las piezas blancas cuentan con su peón aislado y tras estos movimientos la partida continúa con caballo E4. Con esta jugada quizás podríamos pensar en algún momento saltar a D6, gana un poquito de espacio el caballo, también el alfil, pues aunque choca contra peones negros, pues gana un poquito más de diagonal y la partida continúa con H5. Quizás un movimiento algo prematuro, es verdad que Carlsen pues tenía que ganar la partida y se recomendaba hacer un movimiento con nuevo desarrollo, como este caballo que está en la esquina y de alguna manera pues suelen ser piezas menos valiosas, ¿no? Y se recomendaba jugar caballo F7. Opta por H5, a lo que responde Nepomniachtchi con alfil C2. Aquí hay una línea interesante en la que, bueno, pues como comentamos, se ataca a la torre, pero esta tras retirarse y atacar al caballo, bueno, pues si caballo B5, atacando al peón de A7, A6, y bueno, podría ser bueno de jugar por parte de las piezas blancas, pero Nepomniachtchi juega de una manera pues más tranquila, desarrollando nueva pieza y de alguna manera tocando el punto de G6. De momento está defendido por el caballo, pero eso significa, bueno, pues tener esa pieza en la esquina del tablero. Tras estos movimientos más desarrollo, alfil E7 y torre B5 por parte de las piezas blancas. El peón de A7 está algo débil, de momento está indefenso, se juega a caballo F7, G6 está indefenso, pero de momento la idea de Nepo también jugando torre B5 era doblar torres en la posición.
Es verdad que podríamos pensar en este movimiento caballo H4 atacando en G6, pero la respuesta por parte de las negras, simplemente defendiéndolo, pues sería suficiente, ¿no? O volviendo incluso con el caballo H8. En caso de jugar un movimiento en el que se ataca al uno de los caballos y al segundo también por parte del alfil, pues quizás este movimiento es bastante fuerte para las piezas blancas y tienen bastante ventaja en caso de que empiecen a haber cambios. Volvemos a la partida, se doblan las torres, torre F de 8, poniendo un ojo en el punto de D2, de momento hay hasta 2 caballos defendiéndolo, y torre A5 atacando a este peón de A7. Torre D7 defendiéndolo, caballo C3, y tras estos movimientos, bueno, como vemos el alfil tocaba el punto de G6, se juega rey G7 defendiéndolo y caballo B5 con doble ataque sobre este peón. Si cae el peón, las blancas obtendrían un peón pasado y la partida continúa con caballo D5. El tema es que si se hace un movimiento como torre C5, es verdad que el caballo pues no puede capturar ya que está cayendo la torre, pero por otro lado a este movimiento existe torre por A7 y si se empieza a cambiar material tanto capturando en B5 o capturando a la torre, pues las piezas negras que quizás quedarían con cierta ventaja. Torre por B5, torre por, y el tema es que tras torre por A7, torre por B6. Se captura el peón y aunque si contamos material pues es el mismo, el problema es este alfil que está atacado y no se puede retirar de la diagonal ya que está defendiendo junto con la torre en la entrada de la torre en A1 y evitando el mate, por lo que si aquí el alfil pues se retira, por ejemplo, una casilla como E4, alfil de 5 es ganadora, ¿no? Y aún no jugando ese movimiento, bueno, pues habría que hacer algo con el alfil y no hay buenos movimientos. Si alfil por, pues hay mate tras colocar la torre y el caballo. Volvemos a la partida, no se juega por lo tanto este movimiento por parte de las piezas negras siendo interesante. A cambio se juega, como decimos, caballo de 5 y Carlsen responde Nepomniachtchi, responde con A3. Quizás un movimiento como caballo B de 4 atacando a un alfil que no tiene movimiento sería más interesante. El tema es que tras peón por, las piezas blancas recuperan la pieza de una manera u otra. De momento han ganado un peón y en caso de jugar alfil por H3, G por H3 y bueno, pues siguen teniendo ventaja clara, ¿no? El peón de A7 está tocado, la torre tiene bastante control sobre la columna junto con el alfil de casillas negras, el alfil de casillas blancas también toca el punto de G6, quizás una entrada del caballo en algún momento, pues bueno, pues tienen mejores piezas al menos. Esto no se juega, se juega A3 por parte de Nepo, jugando pues más tranquilo, alfil C5. Mejorando la posición del alfil y defendiendo en A7 y torre A6 atacando el alfil como comentábamos. Se defiende con el alfil en B6, dejando de alguna manera casi encerrado a la torre, aunque Nepo lo tiene bien calculado, la partida continúa con E4. Se ataca al caballo, este se retira a C7 con ataque sobre la torre y es cuando vienen varios cambios. Caballo por A7, caballo por A6, caballo por C8 y ahora hay que hacer algo con el alfil retirándose a C5. Está cayendo el peón de A3, pero primero se decide hacer algo con el caballo ya que bueno, pues podría ser nuevamente atacado. De momento se retira a B6, está atacado por el alfil, también defendido por la torre. Torre de 8 a su vez retirándose del ataque del propio caballo y tras estos movimientos caballo de 5 ganando quizás una casilla bastante importante. Es verdad que hay doble ataque por parte de las negras, pero si se producen estos cambios, Carlsen gana un peón o recupera ese peón que tiene de momento de menos, pero es menos material en el tablero, por lo que se opta por jugar caballo de 6 y ya habrá tiempo de quizás de capturar este peón, ¿no? Si alfil por, a lo mejor, bueno, pues podría caer una de las piezas, por lo que de momento la partida continúa con D3. Se aprovecha, ya que la torre no tiene control sobre la columna D, para cambiar más material, alfil por D3, el caballo se retira del ataque del alfil a B8 con ideas de traerlo a D7 y mientras tanto Nepo aprovecha
para evitar la captura o perder el peón de A3, lo tiene en A4, es un peón pasado y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Caballo D7, caballo D2 y alfil A7, en el que nuevamente, bueno, como sobre todo en partidas rápidas a ritmo blitz, prácticamente Nepo jugando al toque, cuenta con el doble de tiempo de Carlsen, que tiene 5 minutos en el reloj, y tras estos movimientos, bueno, pues también mejorando sus piezas. Caballo B3, G5 en la posición y tras rey F1, alfil por D5. Peón por caballo B6 con doble ataque al peón de A4 y el peón de D5 y se defiende jugándose caballo A5. El tema es que Carlsen va por ese peón que decíamos que era, pues estaba pasado y si no es peligroso se iba avanzando poco a poco y esto va a ser un error. Quizás por un lado comentar, perdón que no lo he comentado, este movimiento podría ser importante para las piezas blancas, caballo no A5 sino caballo C5, que quizás es lo que podría esperar Magnus Carlsen. Hay doble ataque en la próxima jugada, pero simplemente quitándose la torre a C8 pues las blancas no ganan mucho más. El caballo, pues aparte del jaque no gana mucho, la torre además gana la columna C y en caso de retirar el caballo E4 pues podría venir algún cambio de material y parece que bueno, pues tampoco va a ningún lado. Es verdad que se reduce el material, pero bueno, pues esta no es lo que pasa en la partida. Nepo juega caballo A5, podríamos pensar en caballo C6, aunque es verdad que hay ataque sobre la torre y el alfil, quizás moviendo la torre, defendiendo el alfil, pues es suficiente, pero el tema es que Carlsen de momento obvia este movimiento, juega a caballo por A4 y es un error este movimiento debido a lo que viene a continuación y bueno, pues finalmente decide abandonar. El tema es que Nepomniachtchi hace el único y mejor movimiento para ganar la partida y es caballo B7 y en esta posición Magnus Carlsen decide abandonar ya que tiene una posición completamente perdida. El tema es que se ataca a la torre y al caballo, siguiendo una de las líneas, si caballo por B7, torre por B7 con jaque, cayendo el alfil en la siguiente jugada, por lo tanto hay que acordarse de este alfil que de momento pues había quedado encerrado, lo comentábamos con los peones, pero es pieza de más. A una jugada como rey F8 pues está cayendo la pieza directamente y en caso de jugar torre D7 retirándose del ataque del caballo, el tema es que las piezas blancas simplemente capturando, bueno, pues las negras para mantener control sobre este punto de B7 que además incluso el caballo defiende, pues si capturan el caballo nuevamente torre B7 jaque con la misma idea y ganando nuevamente pieza en la posición. Tremendo error por parte de Carlsen. Nepomniachtchi pasa a la final y pendiente de traer alguna de las partidas de la otra semifinal. Por mi parte nada más, 4 partidas emocionantísimas y espero que la hayáis disfrutado. Un saludo y vamos hablando. Chao.